tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracia y paz para ti. Bendición de Dios para usted y su querida familia. Sea bienvenido al programa Lecciones que Transforman. Lecciones que Transforman es más que un programa en la internet. Lecciones que Transforman es un ministerio de permanente estudio de la Biblia para el fortalecimiento de la vida espiritual, para el fortalecimiento de la vida en forma integral. Nosotros estamos aquí, queridos amigos, para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. En un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, no hay nada mejor que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios nunca se equivoca. La voz de Dios es la mejor. Así que bienvenidos sean todos ustedes a Lecciones que Transforman. No olvide compartir esta transmisión, por favor. Comparta con sus amigos y familiares. Vamos a orar para iniciar el estudio. Querido Padre, en este momento estamos agradecidos un día más por habernos levantado y también por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiar. Tu palabra es un bálsamo, Señor. En medio de todo este caos mundial, en medio de todos estos problemas y dificultades, tu palabra, Señor, nos orienta, nos fortalece, nos levanta y nos motiva a seguir adelante. Muchas gracias porque siempre estás a nuestro lado. Muchas gracias porque eres un Dios que nos ama inmensurablemente y está haciendo todo lo posible para que podamos adquirir la vida eterna y también vivir en ese mundo extraordinario que tú vas a recrear. Acompáñanos, ilumina nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, bienvenidos a los que acaban de conectarse. Un fuerte abrazo. Gracias también a los que están dejando ya sus comentarios. Gracias por dejar sus comentarios. Patricia Polo, Noemí Robles, Genaro Mateo. Todos ustedes, gracias. Hugo Malca, Esperanza García. Qué lindo. Muchas gracias. Sé que todos, algunos están dejando ya allí. Gracias. Ayer estudiamos el mensaje del primer ángel que nos invitaba a adorar al Creador y a vivir una vida santa al lado de Jesús. Dijimos que estos ángeles representan al pueblo de Dios de los tiempos finales. Representan a cada uno de los que deciden hacer la voluntad de Dios. Pero el mensaje divino continúa con el segundo ángel en el versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a leer, por favor, aquí Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice, y siguió otro ángel, un segundo, diciendo, ha caído Babilonia, la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Este ángel siguió el primero, no en el sentido de sustituirlo, sino en el sentido de acompañarlo. Este segundo mensaje adicional, el segundo ángel, menciona a Babilonia. Por primera vez en el Apocalipsis se menciona Babilonia, y se la describe como la gran adúltera que ha seducido a las naciones con su vino intoxicante. El mensaje del segundo ángel no puede entenderse adecuadamente si se aísla Apocalipsis 14 del contexto que le sigue en los capítulos 16 al 18, en los que se da más información acerca de Babilonia.
Sin embargo, en un enfoque más claro, o un enfoque más claro para entender Babilonia, es recuperar sus conexiones con el Antiguo Testamento. El nombre Babilonia está elegido de manera intencional en Apocalipsis para revelar la relación teológica de tipo y antitipo con el archienemigo de Israel durante el Viejo Pacto. La caída histórica del imperio neobabilónico, tal como la predijeron Isaías, Daniel y Jeremías, está decretado que sea el prototipo de la caída de la Babilonia del tiempo del fin. Esta correspondencia tipológica aclara la interpretación de la Babilonia del tiempo del fin y de su caída. Cuando se ha establecido la continuidad de los puntos claves teológicos de ambas Babilonias, el Apocalipsis proporciona la aplicación para el tiempo del fin. Y ponga mucho cuidado y mucha atención aquí, por favor. Apocalipsis capítulo 17, exactamente el versículo 5, llama a Babilonia misterio, lo que indica que la Babilonia del tiempo del fin es la renovación apocalíptica de la antigua ciudad que se sentaba sobre las aguas del Éufrates, como nos menciona Jeremías capítulo 51, versículo 13. Una comparación minuciosa revela la correspondencia intencional. Fíjense, por favor. Por un lado, la Babilonia histórica, descrita en Jeremías capítulo 51, versículo 13, donde dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y por el otro lado está la Babilonia del tiempo del fin, símbolo de la primera, descrita en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Se da cuenta la similitud? La antigua ciudad de Babilonia estaba situada junto a las aguas del río Éufrates. Moraba simbólicamente entre muchas aguas o pueblos. Así también, a la Babilonia moderna se la presenta sentada o viviendo sobre los pueblos de la tierra y oprimiéndolos. La frase Babilonia la Grande, mencionada así 5 veces en el libro de Apocalipsis, es una alusión directa a la egolatría de Nabucodonosor cuando en una ocasión expresó orgullosamente una frase que quedó registrada en Daniel capítulo 4, versículo 30. Vamos a leer. Exclamó Nabucodonosor: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Palabras orgullosas de Nabucodonosor. Al igual que Nabucodonosor, representante de la Babilonia antigua, la Babilonia del tiempo del fin, la Babilonia moderna, expresa su orgullo y autosuficiencia de la siguiente manera. Esto está registrado en Apocalipsis capítulo 18, versículo 7, y dice: Babilonia en su corazón se jacta, estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. ¿Se dan cuenta la similitud de ambas Babilonias? La histórica y la del tiempo del fin. La antigua Babilonia es el símbolo de la Babilonia moderna, amigos, hermanos. Es por eso que las frases acerca de la caída de Babilonia y de su vino intoxicante que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, texto que ya leímos al inicio, donde dice: ha caído Babilonia la Grande, están tomadas de las profecías de condenación del Antiguo Testamento contra la Babilonia histórica. Vamos a ver en este momento un par de textos sobre lo que estoy mencionando. Comencemos con Isaías capítulo 21, versículo 9, y luego iremos a Jeremías capítulo 51, versículo 7. Y he aquí que esto es lo que viene: hombres en carros y parejas de jinetes. Después habló y dijo: ha caído Babilonia,
Todos los ídolos de sus dioses fueron rotos contra el suelo. Recuerden que esta es una profecía para la Babilonia antigua, la Babilonia histórica, la Babilonia de Nabucodonosor. Y es de aquí de donde el profeta Juan, quien escribió Apocalipsis, usa la frase ha caído Babilonia, para anunciar la caída de la Babilonia de los tiempos finales de la historia de la humanidad, o sea, de nuestros tiempos. Pero ahora leamos Jeremías capítulo 51, versículo 7. Y dice, una copa de oro fue Babilonia en las manos del Señor, una copa que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, por lo cual se enloquecieron las naciones. En este cuadro que ustedes están viendo, es un cuadro comparativo, podemos ver la similitud de las profecías de la caída de la Babilonia histórica y la Babilonia del tiempo del fin. Las expresiones son las mismas, amigos. Miren, fíjense. Igual será la similitud en cuanto a la agresión de Babilonia contra el pueblo de Dios. Así como la antigua Babilonia fue la perseguidora del Israel antiguo, también Babilonia en el Apocalipsis es la perseguidora del Israel de Dios en el tiempo del fin. Entonces, a Babilonia se la menciona en las profecías del Apocalipsis solo debido a su oposición a Jerusalén. Babilonia es la parodia de Jerusalén. Quiere imitarla, pero no puede. Y como no puede, la ataca y la quiere destruir. El contraste entre Israel y Babilonia, que se describe como dos mujeres, llega a ser aún más sorprendente cuando se presta atención a sus descripciones detalladas. Mucha atención a este cuadro de contrastes. Mientras que la mujer de Dios en el capítulo 12 aparece en el cielo, iluminada con el sol y las estrellas, la mujer infiel del capítulo 17 aparece adornada con las invenciones del hombre, y está sentada sobre muchas aguas y sobre una bestia escarlata. Mientras que la mujer, que representa la iglesia, del capítulo 12 lleva un niño en su seno a quien va a dar a luz, la mujer del capítulo 17 tiene en su mano un cáliz, una copa lleno de la sangre de los descendientes de la otra mujer. A la primera mujer se la protege, a la segunda se la destruye. Ambas mujeres representan a las iglesias de esta tierra. En cuanto a la identificación de la Babilonia del tiempo del fin, debemos decir que no puede identificarse a Babilonia con la Roma imperial, como algunos hacen. Es decir, la Roma antigua, la Roma de los emperadores. Roma imperial no representa aquí a Babilonia de Apocalipsis, porque la gran ramera que se sienta sobre una bestia escarlata, que aparece en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, es un símbolo que distingue a Babilonia del poder político. O sea, este es un poder religioso. Desde el principio, la característica esencial de Babel ha sido elevarse a los cielos para usurpar el lugar y el poder soberano de Dios. Esto lo notamos en Génesis capítulo 11, versículo 4, cuando los descendientes de Noé decidieron construir una torre para protegerse de otro diluvio, pese a que Dios les había prometido a través de un arco iris que nunca más destruiría el mundo con agua. Pero Babilonia simboliza desobediencia a Dios. Babilonia simboliza rebeldía hacia los mandatos del Altísimo. Babilonia siempre ha estado en contra de Dios. Pero la intención básica de Babilonia fue representar a Dios sobre la tierra según su voluntad. Y esto es lo más fundamental para poder identificar a este poder y reconocerlo. Esta aspiración demoníaca de ponerse en lugar de Dios en esta tierra se enfatiza en la profecía del cuerno pequeño del profeta Daniel en los capítulos 7, 8 y 11. El objetivo peligroso de reemplazar tanto a Dios como a su redención mesiánica queda desenmascarada en la guerra que hace el cuerno pequeño contra el príncipe de los príncipes.
el verdadero sumo sacerdote de Dios, y contra su sacrificio todo suficiente. La ambición de Babilonia del tiempo del fin es idéntica a la del cuerno pequeño que se habla en el libro de Daniel. Su ambición es de una naturaleza religiosa y está dirigida a la posición del sumo sacerdote en relación con la purificación y el juicio. De esa manera, lucha por conseguir tanto el poder para perdonar pecados como el fin último para decidir acerca de la salvación. Es decir, Babilonia se atribuye el poder de salvar a todos los que la obedecen, sabiendo que la Biblia menciona que el único que puede salvar es Jesucristo. Amigos, esto es tremendo, ¿no? Es terrible. El segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14 anuncia que Dios ha juzgado a Babilonia y sus reivindicaciones religiosas de representar a Dios en la tierra. La caída repentina de Babilonia es el veredicto judicial de Dios sobre este sistema religioso. Lo que el ángel proclama es el intento de amonestar a los seguidores y adoradores de Babilonia que salgan de ella. La cautividad de Israel llevada a cabo por la Babilonia de la antigüedad, la repentina caída de Babilonia seguida por el éxodo de Israel de Babilonia y su regreso a Sión para restaurar la verdadera adoración en un templo nuevo, todo esto será repetido en principio en una escala universal en estos tiempos. En el tiempo del fin, Dios llamará a su pueblo que está dispersa en Babilonia y le dirá lo que dice en Apocalipsis 18, 4 y 5: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de ella, pueblo mío. Este llamamiento es la iniciativa de Dios para restaurar su iglesia remanente. El pueblo mencionado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y capítulo 14, versículo 12. Fíjese. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando cómo el dragón, que es Satanás, persigue a la mujer, que es la iglesia de Dios. Y en Apocalipsis 14 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigos, hermanos, queridos, estas son las características del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Él y tienen el testimonio de Jesucristo. Son características del pueblo del Señor en esta tierra, a quien Satanás perseguirá. Los verdaderos adoradores deben abandonar Babilonia, la iglesia infiel que usa los reyes o poderes políticos para perseguir a los testigos de Jesús. Los persigue y los mata y bebe su sangre, como lo registra Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 al 6. Fíjate lo que dice: me llevó en el espíritu al desierto, dice Juan, y vi una mujer, que es una iglesia falsa, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba sentada o vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En su frente estaba escrito un nombre, ¿no? Y vio la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla quedé asombrado. Hermanos, qué tremendo esto, ¿no? Y el siguiente texto también nos muestra el odio de Babilonia hacia el pueblo de Dios. Fíjese, leamos Apocalipsis 18, 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos
en la tierra. O sea, este es un poder religioso que ha perseguido al pueblo de Dios. El mensaje divino es que los santos deben huir de Babilonia antes que llegue la hora de su destrucción, es decir, antes que el juicio de Dios les caiga a todos los que tengan la marca de la bestia. Amigos, hermanos, el mensaje que anuncia que Babilonia la Grande ha caído solo será activado después que el Evangelio apostólico, el Evangelio eterno, haya sido reavivado en el tiempo del fin. La Babilonia del tiempo del fin cae porque rechaza el Evangelio eterno. Este acto la convertirá en habitación de demonios, como lo expresa Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. En ese momento sus pecados llegarán hasta el cielo y alcanzará el límite de la gracia divina. Entonces el tribunal celestial decidirá el castigo de Babilonia. Ahora, el vino de Babilonia, por medio del cual se intoxicaron todas las naciones de la tierra que habla Apocalipsis, se refiere, según parece, a las enseñanzas doctrinales de Babilonia con las que ha corrompido el Evangelio eterno y los mandamientos de Dios. Son doctrinas falsas. El Apocalipsis muestra que la Babilonia del tiempo del fin tiene una copa de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y finalmente ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, o sea, de estas doctrinas falsas. Y caerá de la gracia protectora de Dios por eso. Cuando la gente bebe ese vino, la distinción fundamental entre el creador y la creación, entre lo santo y lo profano, llega a quedar borroso en la mente de las personas. Los adoradores de Satanás honrarán a las criaturas más que al Creador, lo que es la esencia de la idolatría. En su confusión acerca de la distinción establecida por el Creador, los hombres son llevados a confiar en tradiciones humanas y en el poder político para asegurar la paz. Mis queridos amigos, en conclusión, podemos decir que la Babilonia del tiempo del fin, que habla Apocalipsis 14, 8, es una unión de falsos sistemas religiosos que incluye a las iglesias que cayeron en la apostasía, en el engaño, porque se separaron de las enseñanzas de la palabra de Dios para seguir tradiciones humanas. Estas iglesias se pondrán al servicio de Satanás contra el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos. Esta unión religiosa apóstata manifestará la arrogancia de la Babilonia antigua al exaltarse por encima de Dios e intentar ocupar su lugar en este mundo. El mensaje del segundo ángel le advierte al pueblo de Dios que este sistema pecaminoso se apartará cada vez más de la verdad como consecuencia de su rechazo de la luz del mensaje del advenimiento. La caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esta condición y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Queridos amigos, esto es lo que nos enseña el segundo mensaje del ángel de Apocalipsis capítulo 14, cuando menciona ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y, amigos, el mensaje, el llamado es: sal de allí, pueblo mío, sal de allí, sal de allí. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amigos queridos, pronto llegará el día cuando todas estas iglesias, porque Babilonia representa eso, las iglesias que se han unido para formar un grupo de enseñanzas, de doctrinas falsas,
que reparte esa enseñanza que representa el vino de abominaciones, que reparte a todo el mundo para que beban. Y por eso nosotros vemos en la actualidad diferentes enseñanzas, diferentes tipos de predicaciones que están contrarias a la palabra de Dios. Todo esto, este conjunto de iglesias forman Babilonia. Babilonia representa el engaño, Babilonia representa la mezcla de doctrinas bíblicas con tradiciones humanas. Y usted sabe que cuando uno mezcla verdad con mentira, lo que tiene es mentira 100%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que mucha gente está creyendo. Y ahí dentro de eso hay muchas enseñanzas falsas. Muchas enseñanzas falsas. Como por ejemplo, la inmortalidad del alma. ¿En qué consiste la inmortalidad del alma? Consiste en la creencia de que cuando una persona muere, en realidad no muere, sino que sale de ese cuerpo un fantasma, sale de ese cuerpo un ente y empieza a caminar, a andar, a volar y a seguir viviendo. Y cuando puede se mete en otro cuerpo y se reencarna. ¿Se da cuenta? Así es, esa es una enseñanza, por ejemplo, que la Babilonia está enseñando, valga la redundancia, está compartiendo con las personas la inmortalidad del alma. Sí, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia menciona que cuando una persona muere, se queda allí en la tierra. Su cuerpo, cuando pasan los años, ¿sí?, se vuelve polvo porque del polvo fue tomado y fue hecho el ser humano, como dice Génesis. ¿Sí? Entonces, pero la Babilonia que usa Satanás para adoctrinar con mentiras al mundo, dice que no es así. No es así, haciendo la contra a Dios. Y así hay muchas enseñanzas falsas, amigos. Por ejemplo, la Biblia menciona que el día cuando nosotros tenemos que adorar al Señor es el día sábado, el séptimo día, según Éxodo capítulo 20. Pero ¿qué dice Babilonia? ¿Qué hace Babilonia? Viene Babilonia y dice, no. Nosotros vamos a cambiar ese día. Vamos a cambiar ese día. No va a ser el día sábado, sino va a ser el día domingo, el día de adoración al Señor, en honor a su resurrección. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nunca ha cambiado el mandamiento de adorar al Señor en día sábado. No ha cambiado. Pero Babilonia viene y lo cambia. Y dice, no, nosotros queremos adorar a Dios en otro día. No en sábado, sino en domingo. ¿Se da cuenta cómo es Babilonia? Y así, hay muchas iglesias que se han unido para enseñar eso. Para enseñar eso. Amigos queridos, pero el llamado es, salgan de esas enseñanzas. Cambien de pensamiento. Sigan la palabra de Dios. Crean lo que dice la Biblia. Lo que enseña la Biblia, háganlo. Sigan ese camino. No vayan a estar en Babilonia. Salgan de ella, pueblo mío, es el llamado. Por eso, mi querido amigo, si yo estoy hablando en este momento a alguien que tal vez está practicando estas enseñanzas que no son bíblicas, usted tiene que empezar a practicar lo que la Biblia menciona, lo que la palabra de Dios menciona. Recuerde que Dios tiene un pueblo en esta tierra y ese pueblo tiene características y dos de ellas son que guardan los mandamientos de Dios. Y aunque está hablando aquí de los 10 mandamientos, pero también está hablando de toda la Biblia, porque toda la Biblia está llena de mandamientos de Dios, está llena de la voluntad del Señor. Entonces, la iglesia de Dios en esta tierra guarda, obedece y hace la voluntad de la palabra de Dios, la voluntad del Señor.
Amigos, al final de los tiempos, solamente habrá dos iglesias. Como usted vio en la pantalla que yo le presenté, estas comparaciones. Dos iglesias. En Apocalipsis se la simboliza como dos mujeres. La mujer que está en el cielo y la mujer que está en la tierra. La mujer que tiene vestiduras blancas y la mujer que tiene vestiduras color escarlata, color de sangre. Sí, dos iglesias, el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. El pueblo de Dios obedece lo que está aquí en la Biblia. El pueblo de Satanás tira al tacho, a la basura, la palabra de Dios y coge tradiciones humanas, paganas, satánicas. El pueblo de Satanás. Sí, pero el pueblo de Dios, ¿qué hace? Toma la palabra de Dios. El pueblo de Satanás echa toda la palabra de Dios al suelo, las pisotea y toma tradiciones humanas. La pregunta es, ¿a qué parte nosotros o a qué pueblo vamos a pertenecer? ¿A qué familia vamos a pertenecer? Déjeme decirle que esa frase de que todos somos hijos de Dios no es 100% verdad. Sí, y tal vez pueda ser una mala noticia para usted que me esté escuchando, o alguno de ustedes. No todos somos hijos de Dios, o no todos son hijos de Dios en esta tierra. Sí, ¿por qué digo esto? Mire, hermano, lo que yo estoy hablando está en la Biblia. Fíjese lo que dice Juan. Coja su Biblia allí, Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 44. Anote ese texto. Yo le voy a decir y corroborar con la palabra de Dios por qué menciono de que no todos son hijos de Dios en esta tierra. No todos pertenecen a la familia de Dios. Juan capítulo 8, versículo 44, son palabras de Jesús. Jesús les está hablando a un grupo de personas que siempre estaban oponiéndose a la voluntad de Él cuando estaba en esta tierra, a su obra, a la misión que había venido a cumplir en esta tierra. Siempre se oponían, siempre le hacían la contra, le hacían la guerra. Y a ellos Jesús les llamó de la siguiente manera. Juan capítulo 8, versículo 44, dice, ustedes, mira, fíjate acá, Juan 8, 44, ustedes son de su padre el diablo. Fíjese, en otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Porque dice, ustedes son de su padre el diablo. Los deseos de su padre queréis hacer. ¿Se da cuenta? Aquí está claramente, Jesús está haciendo la distinción entre la familia de Dios y la familia de Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Les está diciendo aquí, ustedes son hijos del diablo porque hacen la voluntad de su padre, el diablo, porque hacen lo que el diablo quiere que hagan. Ustedes le obedecen, por eso se han convertido en hijos del diablo. Y sigue diciendo, Juan 8:44, Él ha sido, hablando de Satanás, Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué estaban queriendo hacer estos hombres con Jesús? Matarlo. Eran homicidas también, lo mismo, igual. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Porque no hay verdad en él. Igualito esta gente que estaba con Jesús allí, ya haciéndole la contra en su obra, estaban usando la mentira para desprestigiar a Jesús, para hacer quedar mal la obra de Jesús. Usaban la mentira, el engaño. Por eso Jesús le dice, ustedes están comportándose igual que su padre. Ustedes están haciendo lo mismo que hace su padre, Satanás. Ustedes son parte de la familia de él. Por eso, hermanos queridos, escuchen bien esto. Todo el que hace la voluntad de Satanás
se convierte en un hijo de Satanás. Todo el que hace la voluntad de Dios que está aquí en este libro se convierte en un hijo de Dios. Por eso ha llegado la hora de que nosotros salgamos de la familia de Satanás y pasemos a la familia de Dios, si es que todavía no hemos hecho eso. ¿Y cuándo sabremos si pertenecemos a la familia de Dios? Cuando comencemos a hacer su voluntad, que está registrada en este libro sagrado. Pero si usted continúa haciendo la voluntad de las tradiciones de su familia, las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los líderes religiosos que no guardan la palabra de Dios, que no siguen la voluntad de Dios, entonces usted continúa siendo parte de Babilonia. Usted continúa siendo parte de la familia del enemigo de Dios. Y eso es fatal, hermano, amigo, eso es fatal. Porque si usted continúa allí, la sentencia es que va a caer sobre usted también. Porque la sentencia para Babilonia es que será destruida con las plagas que caerán más adelante. Por eso usted y yo necesitamos tomar en cuenta este llamado del ángel, el segundo ángel de Apocalipsis 14, que dice, ha caído Babilonia. Ha caído. Y el llamado del ángel de Apocalipsis 18 dice, salgan de allí, salgan, porque ahora llegará la destrucción de Babilonia. ¿Está bien? Hermanos queridos, sin embargo, escuche bien esto también, algo triste que le voy a decir. Sin embargo, hay personas también dentro del pueblo de Dios que en algún momento de la historia va a pasarse a Babilonia. Sí. ¿Y quiénes son estos que van a pasarse a Babilonia dejando el pueblo de Dios? Son aquellos que en estos tiempos, en los tiempos de paz, no han decidido ser fieles realmente a Él, a Dios. Son aquellos que han vivido una vida de apariencia. Son aquellos que han vivido una vida de religiosidad aparente, externa, nada más. Pero por dentro eran babilónicos. No eran hijos de Dios. Ellos llegarán también a abandonar el pueblo de Dios y se irán a las filas de Babilonia. Pero en Babilonia hay muchos hijos de Dios fieles que están buscando la verdad, que están buscando el camino correcto, que están así tratando de hacer la voluntad del Señor de acuerdo a su conocimiento. Esos que están en Babilonia vendrán a pertenecer a la familia de Dios. ¿Sí? ¿Y sabe qué, amigo, hermano, hermana? Es hoy el momento de tomar esta decisión importante de ser fiel a Dios. Hoy más que nunca, hoy. Yo le pregunto a usted, ¿usted quisiera eso? ¿Quisiera ser fiel al Señor? ¿Quisiera pertenecer al pueblo de Dios y no a Babilonia? Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y no estamos solos, amigos, hermanos. No estamos solos para ser fieles al Señor. Dios está con nosotros. La promesa es, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes ayudándoles a seguir adelante. No estamos solos. El hecho de que usted y yo estemos aquí reunidos estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, el hecho de que estemos ya aquí, ya realmente dice mucho de nosotros. Hace ver que estamos tratando de buscar mantenernos en los caminos del Señor. Y eso tenemos que hacer, hermanos. Eso tenemos que hacer. Recuerde, la palabra de Dios debe ser la base de su vida y de su creencia. La palabra de Dios. ¿Está bien? La Biblia. Si la Biblia dice así, si está escrito así, yo tengo que seguirlo. Yo tengo que seguirlo, tengo que creer en eso, tengo que ser fiel en eso.
no lo que me digan los hombres, no lo que me diga mi iglesia, sino lo que me diga la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice, ve por este camino, yo tengo que ir por ese camino. Si me dice, no vayas por ese camino, no tengo que ir por ese camino. Si Dios me enseña algo, tengo que seguir esa enseñanza y practicarla. Si me dice, no practiques esto, yo no tengo que practicarla. No importa si mis abuelos lo practicaron, no importa si mi familia lo practica, no importa quién lo practique, pero si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, yo no tengo que seguir esos consejos. No importa quién sea quien me los aconseje. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias. Señor, tu mensaje siempre es preciso. Tu mensaje siempre es el verdadero y abre nuestra mente. Por eso dice que tu palabra es la verdad y la verdad nos libera, nos hace libres. Y sí, Señor, nos hace libres de la oscuridad, de las tinieblas, nos hace libre del engaño. Y permite, Padre, oh Señor, Espíritu Santo también, que tú puedas seguir haciendo tu voluntad en nuestra vida. Sigue dirigiendo nuestro existir, Señor, nuestros pensamientos, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Queremos hacerlo eso. De igual manera, bendice aquí a mis amigos y hermanos que han escuchado tu palabra. Señor, bendice a sus familias, bendice sus quehaceres, pero sobre todo, bendice su vida espiritual. Que cada día, Señor, se encuentren contigo. Cada día abran tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra es la lámpara para nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por enseñarnos un día más. Bendícenos este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por haberme acompañado una vez más. Gracias. Sigue estudiando estos temas, sigue haciéndolo por su lado, sigue investigando y el Señor irá iluminando su mente hacia la verdad, hacia la verdad. Quiero dejarles con un tema hermoso que habla acerca del clamor final que el pueblo de Dios realizará en estos tiempos. El clamor final con la ayuda del Espíritu Santo. Es el canto, el mensaje de este canto. Escúchalo, escúchalo. El clamor final es, el mensaje es, Cristo viene, prepárate, sal del engaño y ven a la verdad. Ese es el clamor. Vamos a escuchar y con esto nos despedimos. Un fuerte abrazo a cada uno. Comparte esta transmisión, por favor. No se quede con el mensaje solamente. Comparta con sus amigos y familiares. Y gracias a los que ya lo están haciendo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y celebrarán, y todos los que estén
seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumplidas ya están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo